Hola y bienvenidos al canal Palabra Pública. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado, Ignacio, ingeniero comercial, actualmente viviendo en Chile, quien nos va hoy día a dar su luz y su experiencia a lo largo de todo este proceso que se está viviendo en Chile. También tenemos, por supuesto, ustedes ya habrán visto en otros programas, Luis Marchena, médico cirujano, actualmente en Brasil. Y más adelante se irá a incorporar posiblemente Humberto Andrade de Argentina. Esperemos que llegue. Y bueno, quizás se incorpora también Rafael Acevedo, a quien ustedes han visto en algunos programas. Así que, bueno, hoy día vamos a estar hablando respecto al plebiscito. Y me gustaría introducir este tema brevemente. Y me gustaría comentarles también para que los que están hoy día con nosotros aquí, Luis, sobre todo Luis, más o menos tengan una visión de lo que ha pasado el pasado domingo. Entonces, básicamente, antes del domingo 25, si lo podemos describir así, Chile era como un hombre caminando al borde del despeñadero y hoy aquel hombre saltó. Y este hombre no sabe si el paracaídas se le va a abrir o no, o si le va a tocar estrellarse duramente al fondo. El triunfo del apruebo fue aplastante, fue un 78% que corresponde a alrededor de 5,8 millones de personas, de votantes, digamos, y este triunfo es considerado histórico por la cantidad de personas que fueron a votar. Sin embargo, solo 1 de cada 2 chilenos inscritos para votar lo hizo. El voto de los chilenos al extranjero también fue contundente, fue alrededor de un 80% a favor del apruebo. La segunda papeleta, porque habían 2 papeletas, en la cual se preguntaba por la convención mixta o convención constitucional, ganó la convención constitucional. Por lo tanto, el próximo 11 de abril deberán elegirse 155 representantes electos en su totalidad por la ciudadanía, quienes tendrán 9 meses para redactar la Constitución, pudiendo extender por 3 meses más el plazo para luego aprobarla o rechazarla a través de un plebiscito ratificatorio o de salida. Los puntos que se votarán, además, deberán ser aprobados con al menos 2/3, y de no ser aprobado con la cantidad requerida, el punto de la Constitución que se estará votando, que automáticamente fue la Constitución, lo cual representa un punto interesante de análisis, quizá debiésemos discutir. Por otro lado, se está sugiriendo, o se está diciendo, o así se desea, o así es al parecer, que esta Constitución será única, porque será paritaria. Es decir, no podrá haber más de 50+1% de representatividad de hombres o mujeres. Adicionalmente, habrá cuotas para pueblos indígenas, y yo supongo que al menos deberán haber 9 puestos, ya que en Chile reconoce como pueblo indígena a los aymara, los quechua, a los atacameños, a los coya, a los diaguitas, Rapa Nui, mapuche, yaganes, a los cahuescas. El proceso ya se ha iniciado. Su defensor asegura que Chile será mucho mejor después de esto, que dejaremos atrás la ilegitimidad de origen de la actual Constitución, para dar paso a un texto cuyas reglas harán que Chile crezca y reparta la torta en base a criterios que no conocemos. Ellos, quienes van a escribir desde una hoja en blanco, por lo tanto, de algún modo hemos abierto la puerta a la total incertidumbre. Yo creo que ese es el peligro que estamos viendo ahora. Y Chile, después de la Constitución, será un Chile conducido por las fuerzas de lo puramente normativo. Habrá un énfasis en la eficiencia, ambas, o cuál grado de cada una, no sabemos. Se nos ha vendido un paracaídas y no sabemos si se abrirá. Lo único que conocemos es la historia de las constituciones latinoamericanas, con casi 400 constituciones escritas, con un promedio de 20 constituciones por país. Somos campeones, y son campeonas todavía en prometer lo imposible, todo tipo de beneficio y derechos. Por ejemplo, a mí me causa mucha gracia la Constitución de 1988 de Brasil, que asegura derecho al ocio. Y asimismo, por lo tanto, hay fuertes razones para poner en duda todo este proceso, porque conocemos la historia. Entonces, es hora de comenzar a pensar como adultos, creo yo, y dejar de fantasear utopías, porque mientras perdemos el tiempo
en haciendo esto empezamos a sacrificar a quienes decimos que más queremos ayudar. Es hora de comenzar a hablar con honestidad también y dejar de tocar la realidad con digamos, tratar de trastocar la realidad con el lenguaje. Por ejemplo, aquí quiero dar un ejemplo, que en Chile no hay ningún milagro chileno. No fue un milagro lo que ocurrió en Chile, sino que es el resultado natural de un sistema que funciona versus uno fracasado que jamás ha funcionado. Punto. Mi opinión es que el fracaso de Chile se debe a que el modelo chileno no fue defendido porque creímos que se defendía solo por sus frutos. Y un poco tocando, como hablábamos ayer con Ignacio, como diría un postmoderno francés, la realidad se crea y un mito racional en torno al modelo chileno se ha instalado en la mente de las personas, especialmente los más jóvenes, y esto ha ocurrido gradualmente, poco a poco y paso a paso. Entonces, amigos míos, me gustaría que hoy día comenzáramos a discutir sobre esto que está pasando en Chile, y me gustaría primero preguntarle a Ignacio, que salió pero ahora está entrando otra vez. Ignacio, esperemos que se conecte. Ahí estoy de vuelta, perdón. Ignacio, ahora sí. Me gustaría comenzar preguntándote que nos relataras tu experiencia, lo que tú has vivido de octubre del año pasado, cómo tú has visto desde Chile, viviendo allá, todo este proceso. Sí, bueno, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación primero que todo. La verdad es que no es un proceso fácil de describir. No sé cómo ustedes lo han podido observar desde afuera, ¿no es cierto? Desde afuera de Chile. Yo personalmente me encuentro en un proceso de moverme a Canadá. Entonces, todas estas cosas han sido muy complicadas de analizar. A mí me gustaría, sí, en un principio hacer una especie de quiebre de estos acontecimientos que han ido pasando en un Chile, ¿no es cierto?, anterior a este 25 de octubre, cercano a este 25 de octubre del 2019, y también lo que es un post 25 de octubre del 2020, que es donde se acaba de llevar a cabo este plebiscito, ¿no? Entonces, para empezar más o menos, para entregarle, ¿no es cierto?, mi punto de vista de todas estas cosas, me gustaría saber cuál es la visión que podrían haber tenido ustedes o que tenían de Chile hasta antes que haya ocurrido todo esto. A mí me gustaría escuchar su perspectiva desde el extranjero. Luis. Buenas noches, ¿cómo están, Francisco, Ignacio? Un placer estar acá con ustedes. Mira, lo que ocurrió este fin de semana era una consecuencia obvia de un trabajo que venía siendo ejecutado desde hace años por la izquierda en Chile, que era llevar a la sociedad a votar por una nueva constitución, ¿no? Y a partir de ahí, y yo quiero hacer dos reflexiones al respecto. La primera es que el modelo que tú decías, el milagro chileno, que tú dices que no es tal, y yo estoy de acuerdo contigo, Francisco, parte de una serie de reformas que en mi visión la gran mayoría de los chilenos no entendieron. O sea, Chile se convirtió en un país rico y próspero, pero la mayoría de las personas, la mayoría de los chilenos no entendieron cuál era el proceso, cuáles eran las reglas de por qué este país se ha convertido en un país rico y próspero. Entonces, gran parte de ese desconocimiento llevó a esa toma de decisión que vimos este fin de semana. Y la segunda reflexión que yo hago al respecto es cuál es el espíritu que va a tener esa Asamblea Constituyente, que va a redactar esa nueva Constitución. ¿Cuál es la finalidad de hacer esa nueva Constitución? ¿Qué es lo que quieren reflejar en esa nueva Constitución? Es una Constitución para defender las libertades fundamentales, las libertades individuales. Una pregunta que yo me hago. ¿Quiénes son los que están detrás de esa Constitución y qué es lo que ellos quieren colocar en esa Constitución? Yo creo que respondiendo a esas preguntas quizás podemos entender qué es lo que va a pasar en un futuro, qué va a pasar en el momento en que se redacte la Constitución, qué va a pasar cuando se apruebe y cuando se tenga que colocar en práctica. ¿Cómo van a ser? Tenemos una duda también, ¿cómo van a ser esas instituciones que van a
ser creadas o van a surgir a partir de esa nueva constitución. Van a ser instituciones débiles que van a estar bajo la determinación de un pequeño grupo de poder. Entonces son muchas dudas que, como tú muy bien lo explicabas, Francisco, es un paracaídas que no sabemos si va a abrir. Mira, yo creo que Luis tiene toda la razón desde un punto de vista de, no sé si llamarlo de alguna forma el adoctrinamiento ideológico, ¿no? Pero de todas formas, indudablemente se puede ver, ¿no es cierto?, un estilo de marxismo cultural o de la teoría gramsciana ya aplicada de una forma muy efectiva, y eso se puede ver en consecuencia de la forma en cómo está pensando la sociedad y de la forma en, en cómo la normalización de los valores morales, ¿no es cierto?, se han hecho públicos, que es lo que piensa la sociedad. De acuerdo a lo que tú decías, bueno, anteriormente yo me perdí toda la introducción porque como no sé usar Zoom muy bien todavía, entonces me salí sin querer. Pero a mí me gustaría ir atrás, ¿no es cierto? No, bueno, no es por un tema simplemente político, pero mostrar un poquito las cifras. Lo que les voy a comentar ahora lo saqué de la data del Banco Central de Chile. Para 1973, ya el porcentaje de inflación estaba cercano al 500%. O sea, nosotros también conocemos bueno, mis abuelos y mis bisabuelos, ¿no es cierto?, que estuvieron en la historia de mucho antes que nosotros, en Chile, vivieron lo que era, ¿no es cierto?, un Chile totalmente con un estancamiento, modernización difícil de entender el día de hoy, ¿no es cierto?, lleno de poblaciones callampas, con un problema, ¿no es cierto?, de expandir las redes de agua potable, construcciones, etcétera, para llegar, ¿no es cierto?, al IPC, ¿no es cierto?, que fue un promedio en el año 2000, comparando, ¿no es cierto?, de cercano a un 500% a un 3,84%. ¿No es cierto? Todo eso gracias, cortesía a nuestro Banco Central, independiente por lo demás, que yo estoy seguro que, bueno, esa es una de las ideas principales que estarían introduciéndose fuertemente, hacer un Banco Central dependiente del gobierno, y bueno, con eso poder hacer lo que nosotros sabemos que es lo que se ha hecho siempre. Bueno, uno de estos casos lamentablemente ha sido Argentina y ha sido Venezuela con su historia económica y con su historia de inflación crónica, ¿no es cierto?, de los últimos años, sobre todo en Argentina. ¿Cuál era la otra pregunta que se me fue? Porque hubo dos cosas que tocaron que fueron muy importantes dentro de todo esto. Yo te preguntaba de cuál era tu impresión de todo este proceso desde octubre del año pasado. ¿Cómo lo viviste tú viviendo en Chile? Bueno, yo estaba en el sur. La mayoría de los incidentes, ¿no es cierto?, se han dado en Santiago, y esto nace, ¿no es cierto?, del 25 de octubre. No sé si ustedes supieron de algo que se hizo muy famoso, que fue la marcha más grande de Chile, a donde asistieron, bueno, creo que algunos dicen entre 2 millones de personas, y entre 1,2 y 2 millones de personas, ¿no es cierto? Todas estas personas salieron a marchar porque de verdad estaban pidiendo cambios, necesitaban cambios sociales, necesitaban, ¿no es cierto?, protestar en contra de los abusos, en contra de la salud, en contra de la educación, en contra de muchas cosas que ellos pensaban que no estaban funcionando bien, de las cuales yo también comparto. Sí, pero mi diagnóstico es totalmente distinto al diagnóstico que dan los políticos generalmente, que es lo mismo que estuviste conversando tú, que era el tema, ¿no es cierto?, en contra del libre mercado, en contra del lucro, ¿no es cierto?, que todos los mercados o la forma, ¿no es cierto?, cómo se maneja la economía se tiene que sociabilizar, que el Estado se tiene que expandir, que el Estado se tiene que hacer responsable de la educación, ¿no es cierto?, y de la salud de las personas, cómo decirles, bueno, o básicamente decirles cómo vivir, cómo hacer las cosas y limitar sus libertades. Así lo veo yo, es complicado. Y bueno, desde ahí en adelante, lo que se vio, que fue lo que se hizo más famoso, ¿no es cierto?, en el extranjero, fue la quema de las estaciones de metro. Yo creo que todos escucharon eso, en la cual se quemaron 118 estaciones de metro, fueron todas vandalizadas. Después, ¿no es cierto?, de este estallido social, mal llamado estallido social, yo le llamo un estallido delictual, o bueno, siendo riguroso, fue simplemente una insurrección.
donde se incendiaron 7, ¿no es cierto?, estaciones de metro completas, 18 fueron parcialmente incendiadas, 93 con múltiples daños, y 18 sin daño. Pero nosotros podemos ver que las cifras en daño ascendieron a 376 millones de dólares. Entonces, es una cifra no menor, y esto me gustaría conversarlo más adelante de la situación, bueno, económica que ha tenido Chile. Desde los últimos años, ¿no es cierto?, con su aumento del tamaño del Estado y el gasto público, y lo que se viene también ahora post-plebiscito. ¿Cómo lo hemos visto, cómo lo hemos vivido, ¿no es cierto?, viéndolo un poco de manera más analítica? Después de eso, se siguieron viendo desmanes a lo largo de todo Chile, bueno, vandalismo, protestas, robos, quemas, etc. Lo que la verdad, lamentablemente y tristemente, se ha vuelto algo común en Chile, ¿no es cierto? Las protestas, no todas, por supuesto, pero un gran número de esas protestas y una nueva forma de hacer política que se ha instalado, ¿no es cierto?, ha sido la forma de la política mediante la violencia y la política mediante la presión agresiva, ¿no? Entonces, luego todos esos desmanes a lo largo del año, ¿no es cierto?, y ahora el 2020, se frenaron un poco, pero yo no sé si será porque simplemente desde un punto de vista político pidieron, ¿no es cierto?, que se frenaran todos estos actos delictuales, o simplemente, como decimos acá, se guardaron y no salieron, ¿no es cierto?, a protestar, no salieron a hacer las cosas que suelen hacer, ¿no es cierto?, por el tema del coronavirus. Y todo esto, entre comillas, ¿no es cierto?, se zanja, creo que si fue el 15 de noviembre del año pasado, con, ¿no es cierto?, un acuerdo por la paz social, que es aquí, ¿no es cierto?, donde lo que nos convoca el tema de hoy, que es donde, ¿no es cierto?, se impulsa el tema de una nueva constitución. Y esta nueva constitución, ¿no es cierto?, con las mismas condiciones que decía Francisco, con el tema, ¿no es cierto?, de la apruebo o el rechazo, la convención constitucional o la convención mixta, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí ya nos podemos desplayar un poquito más dentro que lo que fue, pero ese periodo, ¿no es cierto?, entre el 25 de octubre del año pasado y el 25 de octubre de este año, se puede resumir a grandes rasgos en eso. Hay mucho más, pero eso es un pequeño resumen, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que tratan de poner en segundo plano, pero que es muy importante, es el asunto de la violencia. Porque yo considero, antes de entrar en la política y en la constitución misma, lo que ocurrió fue que el domingo pasado, el domingo 25, ganó la violencia. Porque todo esto del acuerdo por la paz que nunca llegó, porque la violencia, la destrucción, los saqueos, las quemas de iglesias, etcétera, continuaron. No masivamente, pero los grupos, digamos, insurgentes estaban constantemente, prácticamente todos los días. A veces se hacían unas pausas, sobre todo con el coronavirus, cuando hay una pausa. Pero básicamente la presión que se ejerció a través de la violencia obligó a hacer un acuerdo cuya salida fue la nueva constitución. Y al final, cuando la gente votó este domingo, básicamente fue una señal que haciendo violencia tú puedes forzar, por ejemplo, a todo un país a entrar a escribir una nueva constitución. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Generalmente las constituciones, los movimientos constitucionales son de abajo hacia arriba. El pueblo lo demanda. No hay certeza que fue el pueblo, porque nunca se ha investigado, ¿verdad?, quiénes están detrás de la violencia. No ha habido voluntad de hacer eso. Lo único que podemos ver como señal es que hubo una violencia abierta, y a raíz de esta violencia abierta se generó un acuerdo que desembocó en el domingo pasado, 25. Y eso habrá que explicarlo sociológicamente con la distancia, con el tiempo. Ahora es un poco complicado porque, como les dije, no hay voluntad de investigar absolutamente nada.
nadie quiere asumir las responsabilidades. Y esta nueva constitución ha sido el chivo expiatorio para los políticos, ha sido el chivo expiatorio a través de todo el rango empresarial, porque se han sumado también. Nadie quería asumir lo bueno y lo malo que ha pasado en Chile. Ahora todo se decidió en una constitución y ahí quedó todo, lo cual es desalentador. ¿Quiere agregar algo, Luis? Fíjate, Francisco, Ignacio, es una constitución que parte de la agresión. Imagínate el precedente que ya tiene esa nueva constitución. O sea, es una constitución que nace de la agresión y del caos. Y precisamente es impuesta por la vía de la teoría del caos. Se crea un caos en un determinado sector de la población, un determinado sector del país, para imponer una idea. Y ahí comienzas a tener un fraude. Y el fraude mayor que va a venir con esa constitución es lo que viene detrás de eso, los intereses políticos, económicos que vienen detrás de esa nueva constitución, que como bien decía Ignacio, vienen también junto con el marxismo cultural. Y yo agregaría, que lo habíamos conversado la vez pasada, la manipulación del lenguaje, que eso es como un común denominador en todos los procesos de la izquierda en toda Latinoamérica. Entonces tiene un conjunto de factores que no realmente te dicen que no puede salir muy bien, no puede salir bien lo que está pasando dentro de este proceso. Es un paracaídas que tiene muy altas probabilidades, como tú bien decías, de no abrir. Está todo perdido. Yo creo que esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer, porque dentro de la sociedad tenemos que buscar también una solución, no solamente en Chile, sino en el resto de los países de Latinoamérica, sobre todo por los procesos políticos y económicos que se están viviendo en Venezuela, que se están viviendo en Argentina, ahora en Bolivia, también podríamos decir en Ecuador y sobre todo también en Colombia. Entonces, esto que está ocurriendo en Chile también coloca a la región en una situación bastante delicada. Entonces, yo quisiera preguntarle a ustedes si realmente qué se puede hacer en este sentido para tratar de minimizar los daños. ¿Ignacio? Bueno, mira, yo creo que se podría responder de esa forma, esa pregunta de dos formas. La primera es de una forma económica, ¿no es cierto? Que es realmente la forma que no le gusta escuchar a nadie, y después de una forma política. Pasando esto, me gustaría tocar un tema anterior, igual de lo que tocamos Francisco, pero bueno, el tema económico, hay algo que conversaba con Fran, que a mí la verdad me tiene muy asustado, me tiene aterrado, principalmente, ¿no es cierto?, por la población más pobre. Chile duplicó la deuda, su deuda externa, ¿no es cierto? Ahora su ratio de deuda PIB estimo yo que está cercano al 1.5, ¿no es cierto?, 150%. Chile ahora se ve con un déficit fiscal del 4%, con un desempleo, la tasa de desempleo más alta, ¿no es cierto?, que hemos visto en los últimos 30 años dentro de lo que estuve revisando el Banco Mundial. Y ahora nos vemos sumidos, ¿no es cierto?, en un periodo de una stagflation que no tiene por dónde, ¿no es cierto?, tomar otro camino, que es por el hecho, ¿no es cierto?, del aumento de las políticas keynesianas, en el aumento del gasto del gobierno que van a activar el mecanismo, que no hay forma en la cual nosotros podamos frenar la inflación que se va a venir, ¿cierto? Y con toda esta incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente se van a congelar los salarios, se van a congelar los salarios, va a disminuir la inversión, y con esta disminución de la inversión también, lamentablemente, con el coronavirus y con las políticas cadenarias que está aplicando el gobierno actualmente, la ciudad que estoy yo va a empezar otra nueva cuarentena total. Simplemente se van a destruir empleos, y con esta destrucción de los empleos, ¿qué es lo que va a pasar? Lamentablemente los salarios reales van a empezar a bajar, ¿no? Y con eso la gente pobre se va a empobrecer. El problema no es tanto, ¿no es cierto?, que esto afecte a la clase media o a la clase, digamos, un poco más alta, sino que la diferencia del impacto, ¿no es cierto?, que tiene un punto del aumento de la inflación o algún delta, ¿no es cierto?, de la inflación sobre el sentir más pobre versus, ¿no es cierto?, la clase media emergente, es de 25 veces el golpe de fuerza que tiene en su bolsillo. Esto obviamente es sin nombrar a
a todo este sector de trabajo informal, ¿no? Que gana menos del salario mínimo en Chile. Que eso es súper complicado. Entonces, económicamente yo veo esto muy complicado, veo un gobierno y una política débil, ¿no es cierto? Que la verdad, para tratar de salvar una imagen, puede ser, quizás esté equivocado lo que estoy diciendo, pero para tratar de salvar una imagen simplemente está aplicando las mismas políticas bananeras, diría yo, de Sudamérica, aumentar el gasto. Y lo que debiesen hacer en este caso, por muy complicado que sea, ¿cierto? Tienen que frenar lo que están haciendo. Porque va a ser de una forma u otra que al fin y al cabo los ciudadanos van a terminar pagando esta responsabilidad. Y el dolor va a ser mucho más fuerte que el que hay hoy en día. Por otro lado, pues la respuesta... Yo lo veo complicado porque al final los políticos, quienes son los mejores pagados que en el sector privado, quienes viven en los mejores barrios, quienes comen más rico, quienes van a los mejores recitales. Chile, le vaya bien o mal, no van a percibir el cambio, el choque como lo estaba percibiendo una persona normal. Por ejemplo, tú hablabas de los salarios reales. Esto se menciona harto, pero la gente en realidad no entiende que un salario real versus el nominal. Por ejemplo, tú recibes 100.000 pesos chilenos, como 200 dólares o algo así. Y tú, si la inflación es más alta, tú todo lo que podías comprar con esos 100.000 pesos ya es menos. El siguiente mes la canasta básica que tú puedes comprar con esos 100.000 pesos disminuye. Menos cosas puedes comprar con esos 100.000 pesos. Tú sigues recibiendo 100.000 pesos, pero lo que puedes comprar es menos. Ya al siguiente mes, donde la inflación hace que el peso del peso, al valor del peso disminuya en términos reales, tú puedes comprar menos. Entonces, el próximo mes va a tener que seguir entre el jabón o el detergente, entre la caja de huevos o 3 paquetes de tallarines, etc. Tú puedes cada vez comprar menos, aunque recibas la misma plata. Entonces, la gente... Y aquí quiero responderte la pregunta, Luis, que la primera cosa que podemos hacer para detener esto que está pasando, aunque ya estamos tarde, es comenzar masivamente ojalá, universidades, en colegios, en YouTube, publicaciones, revistas, en think tanks, a educar a la gente en temas de orden cívico, económico, mucho más importante, a comenzar a pensar críticamente. Lo hablábamos con Ignacio, que la universidad chilena nos está enseñando a pensar críticamente. La gente llega ya es adoctrinada y luego se transforma en un repetidor. Pensamiento crítico. Yo creo que por allá va lo que tenemos que hacer de fondo. Luego vienen ya las políticas macroeconómicas, que yo creo que no van a hacer nada, porque como buenos políticos están tratando de maximizar los votos y quieren salir reelectos. Y si para salir reelectos tienen que decir, vamos a hacer nueva constitución, vamos a subir impuestos, lo van a hacer, porque son políticos. No piensan racionalmente, piensan en términos de el objetivo político que tienen. Entonces, yo lamentablemente no tengo mucha esperanza en que ellos irán a hacer algo. Pero como bien sabemos, analizando la ventana de Overton, si logramos a largo plazo cambiar la mente, cambiar lo que es posible políticamente, quizás ahí a largo plazo ya a las personas les parezca menos apropiado escribir una constitución nueva, menos apropiado subir los impuestos, porque empiezan a entender los resultados de esto. Pero hoy en día esa ventana está corrida a la izquierda. Y lo que nosotros estamos planteando no es solamente poco popular, sino que no lo quieren escuchar, es atacado, no hay gente sorda a esto, es impermeable. Parecería como si estuviésemos hablando en otro idioma, la verdad. Exacto. De hecho, cuando tú analizas, por ejemplo, que tengo un texto, un pequeño fragmento del famoso libro, o famoso documento ladrillo, por el tamaño, que entregaron los Chicago Boys al tiempo después que el gobierno militar se instaló. Y si se fijan, yo les voy a leer, es prácticamente comentar lo que está pasando ahora. No pareciera que estuviéramos comentando el pasado. No pareciera que ellos estuviesen hablando de Chile de los 30 al 70. Pareciera que estuviéramos hablando de Chile de ahora. Mira, lo voy a leer. Aquí dice:
creemos que este rendimiento verdaderamente desalentador de nuestra economía explica en gran parte por qué la ciudadanía ha deambulado a lo ancho del espectro político los últimos 30 años, en búsqueda de sucesivas panaceas que generen un desarrollo más rápido y sostenido de nuestra economía. Esta ansiedad por obtener un desarrollo económico más rápido y el fracaso de los sucesivos programas intentados para generarlo, han abandonado o han abonado el camino para el triunfo de la demagogia marxista. Y básicamente tú tienes un país que a partir de, digamos, 2006, 2010 comenzó a disminuir el PIB, comenzó la gente, se empezaron a estancar los salarios, como decía Ignacio, comenzó a percibir que cada vez tenía menos acceso a bienes y servicios, empezó a percibir que podían ir a la universidad, pero quedaban tremendamente endeudados versus lo que después iban a generar. Por lo tanto, la inversión después no se reflejaba en las ganancias futuras. Entonces, cada vez fue más resentida la universidad. Y básicamente llegamos a este momento en que el deseo de las personas de surgir versus las posibilidades reales que tenían fueron muy lentas, fueron muy poco reales, y todo eso abonó el resentimiento de las personas, porque si tú tienes una buena economía, si tú puedes pagarle el colegio a los hijos, si tú sientes que estás en un lugar seguro, tú no andas pensando en cambiar constituciones, porque tú sientes que tu vida va por buen camino. Cuando el país deja de crecer, cuando la seguridad no es una cuestión prioritaria, y Chile es un país muy inseguro. Yo recuerdo cada vez que iba al centro de Santiago, asaltos a cada rato, o sea, hasta a mí una vez me robaron, 2 veces me han robado Santiago. La gente percibe eso, por lo tanto percibe que el país cada vez está peor, y percibe que su lugar en el mundo es insignificante, y empieza a crear toda esa suerte de mecanismos mentales que después son utilizados por estos grupos que ofrecen como panacea una nueva constitución para solucionar la delincuencia, para solucionar el asunto del lucro, para solucionar las pensiones, para solucionar las filas en los hospitales o las colas, como lo dicen en Panamá, en Venezuela. Entonces hay toda una suerte de engaño combinado con una frustración, un resentimiento. A mí, bueno, fuera de eso, me gustaría agregar todo lo que has dicho tú. El problema, bueno, citando a Weber, el problema es un profetismo catedrático, ¿no es cierto?, que nace desde la política, nace desde las aulas y nace, ¿cierto?, con los think tanks principalmente. Bueno, me doy cuenta, no me voy a contener en decir que es de la izquierda en este caso, donde finalmente toman todos esos problemas de la sociedad, todos esos malestares, y, ¿no es cierto?, los transforman en una salida que simplemente los obliga a ellos de toda responsabilidad, ¿no es cierto?, de malas legislaciones, de malas políticas públicas, de malas prácticas, para entregar, ¿no es cierto?, esta responsabilidad y este problema a una nueva constitución. Este era el tema que yo quería tocar antes, sin embargo. No me acuerdo si el 2019 o el 2018 se hizo una de las... me acuerdo que fue una encuesta que fue una de las encuestas más importantes, en las cuales, ¿no es cierto?, demostraba la visión de los chilenos en ciertos aspectos de cuáles eran sus preocupaciones. Esta encuesta mostró exactamente lo mismo que podría pensar cualquier persona racional. Sus preocupaciones eran sus resguardos sociales, o sea, ya sea la educación o la salud pública, pensiones, seguridad, ¿no es cierto?, que es lo mismo que estabas conversando tú recién. Y después de muchos puntos que cada uno iba disminuyendo en porcentaje, llegaba a la Constitución, una nueva Constitución. Yo creo que llegaba, no me acuerdo, creo que no llegaba ni al 11%. Entonces, con todo este discurso político que se ha armado, que hay algo que a mí me llama mucho la atención y me gusta, ¿no es cierto?, que cuando tú estás en Chile, sí, si te puedes dar cuenta que hay una brecha de desigualdad, ¿no es cierto?, entre la educación privada y la educación pública.
Hay una brecha abismal, ¿no es cierto?, entre la educación entre la salud privada y la educación pública. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el lucro, el problema es que existe libertad de acción para poder emprender y para poder crear instituciones nuevas. No. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, que el gasto del gobierno para el 2019 eran 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Y que el gasto del gobierno en los últimos 10 años se ha incrementado en promedio en 105%, ¿no es cierto?, en salud, tanto en salud como en educación. Y aún así nosotros nos damos cuenta que los niveles, ¿no es cierto?, de educación pública y salud pública son paupérrimos, donde hay algunos hospitales que todavía se están cayendo a pedazos. Uno dice, no, es que hay algo que no está funcionando acá, hay algo que está mal. Y cuando uno se da cuenta que es lo que está mal, no es la Constitución, no es la sociedad, no son las personas, no es el mundo privado, no es el mercado. ¿Qué es lo que está mal? Es que 8 de cada 10 políticas públicas son ineficientes, que 3%, ¿no es cierto?, del PIB, de lo que producen todos los chilenos, se lo roban literalmente los políticos, de que somos, creo que, el puesto 87 de la eficiencia del gasto público en el mundo. Entonces, todos estos malestares que tiene la gente, que hay un libro de Carlos Peña muy interesante, Pensando el malestar, son totalmente entendibles y fundados desde la realidad de cada uno, ¿cierto? Pero cuando llegan estos políticos a decir que tienen la solución en la bola de cristal y que dicen que la necesidad de todos estos problemas es una nueva constitución, eso es totalmente falso, porque primero que todo, nada o ninguno de los malestares de las personas, ¿no es cierto?, tienen incidencia crítica en la constitución actual, sino que de alguna forma, si hay algún malestar, tiene que ver con las leyes. Y nuevamente en un proceso, ¿no es cierto?, y para identificar estos malestares que en sí holísticamente es algo mucho más profundo que eso, nos damos cuenta que hay instituciones y que las instituciones, ¿no es cierto?, están conformadas por personas. Y son estas mismas personas las que no están haciendo su trabajo y que lo están haciendo todo mal. Pero, ¿no es cierto?, a diferencia, yo escuchaba al doctor Jordan B. Peterson, que decía, ¿no es cierto?, acerca de de las diferencias, cómo veíamos nosotros, cómo trabajaban las personas. Y el problema es que el sudamericano en sí, dentro de su emocionalidad, no se da cuenta técnicamente de qué es lo que está pasando. Y la verdad que en este caso, como pasa en todo Sudamérica, es que nos están viendo la cara los políticos y nos están diciendo que la solución no es la que se debiese tomar. No sé si me explico. Es Luis, algo cuando ustedes pasaron por el momento constitucional también, ¿le vieron la cara o no? ¿Cómo fue eso? Mira, yo quería completar con una cosa que dijo Ignacio, y básicamente lo que hay que decirle a la gente es que el problema no viene directamente de la falta de Estado, sino el problema es precisamente el Estado, porque el Estado es intrínsecamente malo administrando los recursos, por eso tiene instituciones ineficientes, la educación pública no tiene nunca el mismo nivel de la educación privada, igual puedes aplicarlo a la salud, y etcétera, y por ahí va. Entonces, eso hay que bajar un poco y explicárselo a la gente. Decir, mira, los problemas que tiene el país, porque obviamente todos los países tienen problemas, pero los problemas que se están viviendo actualmente en Chile no se pueden resolver con una nueva constitución, se tienen que resolver de otra forma. Porque la raíz del problema no está en la constitución, la raíz del problema está en las políticas públicas que se desarrolló tal gobierno, en las políticas económicas, por lo menos de los gobiernos de Bachelet, etcétera. Y esos números que muy bien presentó ahí Ignacio. Y sobre todo, y yo insisto mucho en esto, porque yo veo que este es un patrón que se ha repetido en todos los países de Latinoamérica, actualmente en Brasil se está viendo mucho, que es la manipulación del lenguaje para crear un discurso, crear una narrativa que es muy diferente a los hechos que se están viendo. Entonces, pues, estando primero consciente de todos estos problemas, la parte cultural, la parte política, la parte económica, la parte social, es que podemos comenzar a partir a dar soluciones a esto. Esa nueva constitución que se va a hacer tiene que ser muy bien analizada por todos los chilenos, y sobre todo por nosotros que defendemos la libertad.
porque así como tú muy bien decías, Francisco, que Latinoamérica tenía más de 400 constituciones, existe un patrón en todas esas constituciones que son artículos que son muy ambiguos. Y mientras más va pasando el tiempo, más ambiguos van siendo esos artículos. Entonces tiene un artículo ambiguo que la interpretación del mismo depende de la persona que lo está leyendo. Entonces tú tienes jueces de la Suprema Corte que dependiendo del momento político pueden hacer una interpretación de una forma y dependiendo de si cambia el momento político pueden reinterpretarlo. Y quien va a pagar los platos rotos por eso va a ser la población, Exacto. va a ser el ciudadano. Entonces eso hay que revisarlo muy bien. Porque tenemos también otro de los problemas, y con esto voy a responder a la pregunta de cómo fue el proceso constituyente en Venezuela, que en Latinoamérica creemos en los derechos máximos y en los deberes mínimos. Entonces creemos que tenemos, como población en general, tenemos derecho a todo, pero no tenemos el deber a nada. Entonces, lo primero es que hay que decirle a la gente, lo primero que tenemos que asumir es que el deber de nosotros es ser responsables con nosotros mismos. Entonces nosotros no podemos delegar como individuo esa responsabilidad en un tercero, que en este caso sería el Estado, porque las consecuencias en el mediano y largo plazo van a ser nefastas. Y eso es y es el punto que es más aterrorizador, es que ese punto es lo que les vamos a delegar a las próximas generaciones. Eso es lo que les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Una sociedad menos libre donde el individuo, el ciudadano, no es responsable de nada y tienes al Estado que se hace responsable de todo. Y obviamente para el Estado hacerse responsable del individuo, tiene obviamente que quitarle una parte de sus libertades. En el caso de Venezuela fue muy obvio cuando se crearon una serie de derechos que fueron constitucionales que desde el punto de vista económico no tenían ningún fundamento. Por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero no existen recursos para todo el mundo tener una vivienda. Entonces se crea un conflicto. Y dentro de ese conflicto el Estado se aprovecha y crea una manipulación también de la población a través de la entrega de casas con fines políticos, que obviamente eso va a beneficiar al grupo político que está en el poder en ese momento. Y bueno, las consecuencias de eso fueron más que obvias en el caso de Venezuela. Entonces, no creo que todo esté 100% perdido, pero sí creo que tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos enfrentando y cómo lo debemos enfrentar. Porque esta lucha, como les decía, es la misma que se está presentando en Chile, la misma que se está presentando en todos los países de Latinoamérica. La misma que se presentó en Venezuela. Ya Venezuela, obviamente, por razones obvias, esa lucha se perdió. Y es un poco doloroso decirlo. Argentina está pasando también por lo mismo. Y otros países también van a tomar ese mismo camino. De una nueva constituyente, constituciones como decía, de derechos máximos y deberes mínimos, donde tienes un Estado gigantesco que te promete que te va a hacer mucho. Pero como decía Ignacio, lo que vemos es que el Estado, a medida que va creciendo, va aumentando el gasto fiscal, se va endeudando, va generando inflación, va aumentando los impuestos, va generando deuda. Esa deuda interna se va representando un porcentaje de su Producto Interno Bruto y por ahí va. Sí, de hecho ahora el Estado está absorbiendo el 27% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que está... Y hoy día escuchaba a un constitucionalista chileno, no recuerdo el nombre, y él decía que en el pasado él recordaba que cuando tú eras empleado público, tú ganabas menos que en el sector privado, pero tenías un montón de regalías. Por ejemplo, era muy difícil que te despidieran, tenías quizá un retiro decente, etcétera, vacaciones, buenas vacaciones. Ahora, tú tienes, el empleado público gana más que en el sector privado y además tiene todos los beneficios del sector público. Por lo tanto, los incentivos para que la mediocridad aparezca y para la ineficiencia son enormes. Entonces, una de las cosas es un problema una cosa que ha agrandado el Estado es la introducción de cada vez más personas al Estado burocrático. Y el Estado, ya solo pagando sueldos, se hace insoportable. Y la solución es, otra vez, subir los impuestos.
Yo no sé cómo es en Venezuela, pero en Chile por lo menos tenemos una cuestión que se llama, se me fue el nombre, el tributo, bueno, es un tributo a las casas, que las personas prácticamente pagan su casa y tienen que seguir pagando su casa. ¿Cómo le llamas? ¿Qué se quiere decir? Escucha el nombre, las Aquí, contribuciones. Las contribuciones, o sea, es una contribución. Claro. Pero si tú no la pagas, ay. Y, aquí en Brasil también existe, se llama IPTU, es un IPTU. impuesto a la propiedad. Creo que las contribuciones Aquí en Brasil se llama del IPTU. Pero terremoto fíjate una cosa, ahora que de mencionas. Valdivia. ¿Mm? Fíjate una cosa, Francisco, ahora que tú mencionas lo del mercado laboral, cuando se habla del desempleo, hay que decirle a la gente, mira, mientras más sea libre el mercado laboral, la tasa de desempleo va a bajar. Y tú tienes, por ejemplo, un ejemplo en los países nórdicos, son países que no tienen por lo menos salario mínimo. Porque aquí en Latinoamérica tú dices, si tú quieres disminuir la tasa de desempleo, tú tienes que eliminar el salario mínimo. Y la primera pregunta que viene después de ese comentario es, ¿y cuánto va a cobrar la gente? ¿Y cuánto va a ganar? Entonces tienes que explicarle, mira, el mercado laboral funciona como cualquier otro mercado donde existe una oferta, una demanda. Cuando el Estado interviene en ese mercado, se generan los problemas. El problema es por lo menos que una persona, que tú muy bien lo explicabas, que ejerza la misma función tanto en el sector público como en el sector privado, la diferencia de salario es enorme. Entonces, por lo menos un auxiliar administrativo, un asistente administrativo en el sector privado tiene un salario X, y vemos que ese salario en el sector público es 3, 4 veces mayor. Y tiene, como tú decías, todos los beneficios. Entonces, esos puntos es lo que hay que ir explicando poco a poco, como un trabajo de hormiga. Trabajo de hormiga que hay que ir haciendo. Y a mí lo que me llama la atención en términos de redes sociales, por ejemplo, es cuando uno expresa estas ideas, uno queda como el malo de la película, el tirano, y de hecho te llaman defensor de los empresarios, etc. Pero no entienden que uno no tiene nada que ver con los empresarios. Uno no tiene nada que ver con nada. Aquí lo único que se defiende es la libertad. Lo único que se defiende es que las personas, que el Estado no te ponga la bota encima, y que de hecho la batalla principal no es contra el sector público, perdón, contra el sector privado, sino que es contra el sector público. Y cada vez que el Estado extiende sus tentáculos, la carga la absorbemos todo, y como tú dices, empieza a distorsionar el mercado, empieza a distorsionar las señales del mercado, empieza a distorsionar precios, se produce un montón de ineficiencias. Pero no, en el discurso está que uno anda defendiendo a los empresarios, y es muy difícil llegar a consensos racionales después de esto. No sé qué opina de esto, porque yo esto lo escucho bastante en Chile, y en el último tiempo, sobre todo ahora que Chile está tan polarizado por esto de la nueva constitución, ese es el discurso que impera ahora. No, es muy difícil llegar a hablar en términos exactos, usar las palabras exactas, los términos exactos. Tú explicas algo, porque tú defiendes al empresario. Ese es constantemente la defensa, y la gente no entiende que no es así. Cuando tienes años satanizando el lucro, obviamente el pensamiento lógico que sigue de eso es decir, el empresario es el malo de la película. Y no es así. Exacto. De hecho, me llegaba un post, fue a comentar esto, porque es muy, muy gracioso, y me decían, no, tú solo estás defendiendo a los empresarios. Yo lo único que quiero es que yo poder trabajar, que me sea fácil emprender, y que yo le quiero dejar algo a mis hijos para que el día de mañana ellos puedan seguir con eso. Yo le decía, no, qué bueno que defiende la propiedad privada y el lucro. Y entonces él mismo se estaba pisando la lengua, porque al final las personas naturalmente entienden intuitivamente lo que es la propiedad. La primera propiedad es el cuerpo. El lucro es básicamente la recompensa a tu trabajo, es el excedente, una recompensa por el valor que tú entregas, por el valor, el valor extra que tú entregas por hacer un servicio. Y la gente lo entiende, lo habla. Y que es una señal de mercado. Y que es una señal de mercado. Pero empieza a combinar con temas marxistas, con lenguaje posmoderno.
y se produce una locura. Es muy difícil agarrar, es muy difícil empezar a defender porque tú no sabes qué argumento utilizar ante, ante ideas que tampoco están ordenadas. O sea, es muy duro entrar en esta discusión. Ignacio, ¿cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar? Porque hay mucho miedo y la gente percibe que se está metiendo más miedo. La gente cree que no va a ser algo malo el resultado de todo esto. Sí, mira, esto es una pregunta muy interesante. Yo justo hablaba te contaba ayer, con un muy buen amigo, ¿no es cierto?, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y él mismo me decía que este proceso era algo bueno, ¿cierto?, que todo va a salir bien, que, bueno, con todo respeto, pero acá en Chile, ¿no es cierto?, se usa mucho un término que ya nos vamos a convertir en Chilezuela. De que nosotros no nos vamos a convertir en eso, ¿no es cierto?, de que las cosas van a estar bien, de que esto van a ser, ¿no es cierto?, que esto va a ser por el progreso de la nación, de que las cosas no pueden empeorar, sino que siempre van a mejorar. Y esas son cosas que a mí me producen un ruido muy fuerte. Pero el hecho de que ya nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, que el historicismo filosófico está equivocado, ¿no es cierto?, y lo mismo que decía Marx, que todo el futuro, ¿no es cierto?, va a ser una conclusión del progreso del pasado. O sea, que dice que porque las cosas se venían haciendo bien desde el pasado, van a estar mejor y se van a hacer mejor en el futuro. Eso es totalmente errado, ¿cierto? Y lo podemos ver con Argentina, lo podemos ver con Venezuela, podemos ver a Chile, ¿no es cierto?, antes del crecimiento económico, la mejoría que tuvo, y lo podemos ver en cualquier lado, hasta en Suecia, los países escandinavos, donde la socialdemocracia, ¿no es cierto?, quebró un país rico en 30 años para hacer reformas y hoy en día volver a ser lo que es hoy. Entonces, como ya, bueno, también lo comentó Luis, las cosas yo creo que no están perdidas. Hay muchas señales, ¿no es cierto?, que sí dicen que hay muchas personas que están aterradas con lo que están pasando, sobre todo con el tema de la incertidumbre. Pero todo depende de lo que hagamos hoy para lo que se construya mañana. ¿A qué voy con esto? No está todo perdido, todo depende de la Constitución. Primero, que no quiere decir que vaya a ser una Constitución que vaya a ser, ¿no es cierto?, cambiada. Primero tiene que haber un plebiscito de salida y la gente lo tiene que leer. Y la gente lo tiene que aceptar. Entonces, lo peor de todo para mí fue el despilfarro de 30.000 millones de pesos chilenos y bueno, lo cercano a 20 millones, hasta 20 millones que se le va a pagar a los 155 constituyentes por hasta 12 meses. Eso es lo primero, sabiendo que hay pobreza, ¿no es cierto?, desempleo y otros problemas sociales más importantes. Pero yo creo que lo más importante dentro de todo esto son las ideas y que hay dos caminos. Hay un camino que puede tener una conclusión bastante buena, que puede hasta, ¿no es cierto?, dejar la Constitución actual o hacerle algunas reformas, y por otro lado, que es el camino feo, que es el camino de no retorno. Nada está escrito, pero las cosas podrían salir bien, quedarse igual o muy mal. De hecho, una cosa que quizás Luis no sabe, o quizás lo sabe, es que ahora lo que se pretende hacer es una constitución escrita de cero, lo que le llaman el papel en blanco. Es decir, no usar la actual constitución como referencia. O sea, tenemos esto y vamos a ir modificando, vamos a hacer una constitución basada en lo que ya tenemos. No, ahora todo eso se desecha y artículo por artículo se hace de cero. Lo otro es cuando tú lees esta constitución y tú dices, ok, fue creada en dictadura, tiene, comillas, un pecado de origen, pero tú la lees y es una constitución que asegura simplemente las cuestiones más esenciales, la libertad, el derecho a la vida, el derecho de asociación, derecho a propiedad privada, etc. No hay tales ideas totalitarias salidas de una constitución de dictadura. Y yo creo que, no sé qué opinas de esto tú, Ignacio, que uno de los problemas con esta constitución es que a la gente le molesta que de esta constitución salida en dictadura, sus frutos en democracia hayan hecho que se creara una democracia sana, por decirlo así, después de la dictadura, post-dictadura. O sea, es contraintuitivo pensar que algo creado en dictadura luego mejorará la democracia post-dictadura. Mira, yo creo, bueno,
Yo creo que la gente es buena, ¿cierto? Yo creo que la gente no viene al mundo creyendo que las cosas están mal o odiando, ¿no es cierto?, una constitución de la nada. Primero que todo, las ideas que nosotros pensamos que son nuestras, ¿no es cierto?, nunca fueron nuestras y hubo alguien que las dijo en el pasado. Si hay alguien, ¿no es cierto?, que tiene una animadversión contra la constitución, es porque alguien se lo inculcó, primero que todo. Segundo, para mí ese mismo argumento, ¿no es cierto?, de la constitución dentro de la teoría del derecho, lo poco que he leído, sí, eso es cierto. Quizás por ahí puede tener alguna ilegitimidad de origen, ¿no es cierto? Pero lo más importante de todo eso son dos cosas. Lo primero es que 70% de las constituciones en el mundo, no me acuerdo, lo leí en un paper, nacieron, ¿no es cierto?, de algún régimen totalitario o alguna semi-dictadura, por así decirlo. Y lo más interesante que hay un estudio también que vi, que no me acuerdo que si era, creo que fue este año del 2020, un doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, que nos decía que la Constitución de 1980 queda cercano al 16-17%. O sea que no es la Constitución, ¿no es cierto?, del régimen militar o dictadura, ya sea como lo quiera llamar la gente, a mí la verdad es que no, eso no me importa. Por lo que realmente nos damos cuenta que sí, hay un odio en contra de eso, por supuesto, por todas las cosas que pasaron. Hay muchas personas que ni siquiera pasaron, ¿no es cierto?, por situaciones complicadas, pero sin embargo sí tienen, ¿no es cierto?, sentimientos negativos en contra de esa época, por supuesto. Pero, pero para mí la verdad es que no se justifica. El tema de decir que tiene una ilegitimidad de origen por ser, ¿no es cierto?, de algún régimen militar, siendo que hoy en día eso no tiene absolutamente nada que ver, y que para cambiar una constitución más encima, esa es una falacia de Génesis, ¿no es cierto?, que es ignorar absolutamente todos los avances y todas las mejorías que ha tenido un país exponencialmente en 30 años por el hecho de que la constitución fue escrita en un periodo no democrático. Yo creo que, yo personalmente yo creo que es ridículo. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, las constituciones de Argentina y Brasil, que aseguran, sí, el derecho a la educación, a la educación de calidad, y las pruebas PISA, yo leía en un paper, el paper de Mauricio Rojas, tienen un porcentaje mucho menor al de los chiles. En Chile los estudiantes tienen mejor resultado en las pruebas PISA que en esos países que tienen asegurada la excelencia en la educación. Por lo tanto, abultadas constituciones Aquí en Brasil, no aseguran nada. Luis, te pegaste. aquí en Brasil, Parece que ahora sí. A ver. ahí. Ahora sí. Dale. Ahí, Te escuchamos. se nos pegó de nuevo. Se nos pegó otra vez. En las pruebas PISA en toda Latinoamérica. Creo que ahora sí. Dale otra vez. Comienza con tu argumento otra vez. Ahora ya sí te veo moviéndote. Conmigo. Ahora parece que sí. Entonces, Luis, ¿qué decías? Que Brasil, por cierto, ocupa el último lugar en las pruebas PISA en toda Latinoamérica. Un escándalo aquí cuando salió el resultado de la prueba. Yo quería hacer un comentario, Francisco, porque Ignacio comentaba algo, decía que se iba a discutir la Constitución, ¿no? Y a mí me llama la atención las circunstancias en las cuales toca discutir una nueva Constitución con nuevos artículos. ¿Por qué digo las circunstancias? Porque vivimos un momento en el cual las redes, y eso ya venía, que se aceleró de forma abrupta. Entonces ya existen agencias que verifican las fake news, si una noticia es verdadera o es falsa. Entonces tú puedes decir, mira, artículo va a traer un problema económico, va a crear más pobreza por esto y por esto y por esto otro. Entonces una agencia que verifica datos o fake news te va a decir
un complot aquí. Bueno, siguiendo un poco la línea de Luis, mientras él se reintegra otra vez, eso es lo que, de hecho, lo que él antes preguntaba, que en realidad todos nosotros vamos a tener que estar revisando artículo por artículo, la sociedad libre, los grupos intermedios, las personas. Y ojo, como muy bien decías tú, Ignacio, más adelante, cuando salga cuando sea el referéndum de salida, la gente va a tener que leer la Constitución. Por primera vez. De hecho, hablando de las fake news, Luis, muy pocos chilenos realmente leyeron la Constitución. Muy pocos chilenos. Y la Constitución, que está escrita en un lenguaje jurídico, a veces no es tan fácil de entender, aunque la hayas leído. Necesita un mínimo de tiempo para comprenderla, de vocabulario quizás técnico, jurídico, y reflexionar. Y yo me di cuenta, y así salieron varias encuestas, ahora no tengo los números, pero que muy poca gente leyó la Constitución. Entonces, no solamente hay un tema de fake news, sino que también hay una cierta ignorancia de base. Y no es porque no haya habido voluntad, es por una cuestión casi de la división del trabajo, porque si tú te dedicas a trabajar, te dedicas a proveer para tu familia, y como pasa en muchas casas, además estás en la universidad estudiando para sacar mientras trabajas, no tienes tiempo de leer la Constitución. Muy poca gente lee la Constitución. Así Sí. como yo mismo siendo católico no me he leído toda la Biblia, por ejemplo. Me he leído la Biblia en la primera comunión, pero no me la sé de memoria. Así como alguien que entra en una empresa no se sabe toda la visión y la misión y cada uno de las policies de la empresa, eso pasa. Por lo tanto, de algún modo, mucha gente que votó en blanco, por decirlo de algún modo, más bien informándose boca a boca, lo que le decían las noticias, que hay un montón de manipulación, hay sesgo, Facebook, Twitter. Tanto así que cuando perdió el rechazo, había gente en Twitter que se explicaba, pero si en mis cuentas yo hacía encuesta y salía que el rechazo iba a ganar con un 70, 80, 90%, y no se explicaban cómo. Claro, porque no se explicaban que había un sesgo en cuanto a que todos los que estaban en su cuenta de Twitter eran del rechazo. Por lo tanto, no era representativo. Claro. Y así pasa, hay un montón Era sesgado. Sí, hay un montón de sesgo, de falta de lectura de la Constitución y a la vez de entender jurídicamente lo que estás comprendiendo. Y no hubo, sino que hasta último momento, y quizás más bien con algunos youtubers, un intento de enseñar la Constitución per se. Y cuando tú ves esos videos o lees la Constitución, tú realmente te das cuenta que no tiene nada autoritario. Nada. Puede tener algunas cuestiones, por ejemplo, para aquellos que están a favor de, no sé, el aborto, ese tipo de cosas, quizá el derecho a la vida, que no tenga un texto extra que permita eso, quizá es autoritario, etc. Podemos entrar en esa discusión en otro momento, pero Claro. soy ahí el fino. Eso nace de las percepciones personales. Bueno, yo en la tarde, además, ¿no es cierto?, todos los indicadores económicos, indicadores sociales de progreso, los estuve buscando, ¿no es cierto?, para ver si es que los podíamos conversar también. Pero hay algo que a mí me gustaría salir de este carácter un poquito más académico, ¿no es cierto?, y más serio, sino para ser un poquito más yo. Hay algo que a mí me llama profundamente la atención dentro de las mentiras asquerosas, ¿no es cierto?, que nos han dicho los chilenos. Dentro de esta retórica, que es la misma retórica, ¿no es cierto?, cavernícola marxista, ¿no es cierto?, partiendo, ¿no es cierto?, de la lucha de casta, y otra forma, esa retórica de izquierda, que nosotros vivimos en un país que es el más desigual del mundo, el sistema neoliberal, ¿no es cierto?, que tiene a todos pobres y opresos. Y cuando uno va a la data, ¿no es cierto?, primero, de comparar los países de la región a esto, ¿no es cierto?, que les gusta siempre la igualdad, uno se da cuenta que Chile es un país promedio. Chile no es un país más desigual, no es el país más desigual de Sudamérica. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando hablan acerca de la OCDE, que tengo los datos justamente acá, Chile no es el país más desigual de la OCDE. O sea, bueno, sin embargo, tiene un índice de Gini, ¿no es cierto?, de 0,46, pero eso no quiere decir que sea el peor de todos.
También hay otra cosa que me llama mucho la atención cuando hablan, no, es que en Chile la pobreza es complicada y somos cada vez más pobres. Bueno, yo diría, por supuesto, pues hay un avance del Estado, cada vez vamos a ser más pobres, no hay duda. Y con la deuda y todo eso. Pero hay algo que me llama la atención, que el índice que nos está entregando la OSDE de pobreza de Chile es de el 17%, 17,6%. Y hay algo que me llama la atención también, que me gustaría compararlo con el de Canadá. Entonces tenemos un 17% en Chile y un 12% en Canadá, lo cual, ¿no es cierto?, nosotros podemos saber que no es una diferencia tan grande. Pero hay algo que a mí me gustaría también destacar de eso, es que ser pobre en Chile o ser pobre en Venezuela no es lo mismo que ser pobre en Canadá. Partiendo, ¿no es cierto?, por la libertad económica y por la creación de la riqueza que tienen los países. O sea, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que en Canadá, ¿no es cierto?, ser del 10% más pobre o ser pobre en Canadá equivale a ser, creo que hubo un estudio que era el 1000 veces más rico que en un país reprimido económicamente. Entonces, estas son cosas que las personas, ¿no es cierto?, son datos que las personas no manejan. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención es que hay algo en el cual todo Sudamérica es promedio. Y esto es, lo tengo por acá, sí, justo, que es, ¿no es cierto?, el rating promedio, ¿no es cierto?, de la percepción de la corrupción del sector público en Latinoamérica. Entonces, cabe destacar que estos son datos de Transparencia Internacional, ¿no es cierto?, del Barómetro de Corrupción Global, y que justo esto va desde 1 a 5. Y lo gracioso, ¿no es cierto?, entre comillas gracioso, que toda la corrupción o toda la percepción de corrupción de Latinoamérica va de 4 a 5, está entre 4 y 5. Entonces lo que más me llama la atención, y es tragicómico, es que teniendo una percepción global en Latinoamérica que todos los latinos, ¿no es cierto?, pensamos que los gobiernos son corruptos, y estando en Chile más encima, sabiendo con los últimos escándalos de corrupción que se han sabido, es entregarle, ¿no es cierto?, este poder a los políticos corruptos, menos preparados, más mediocres y más bajos de la historia de la política de nuestro país para escribir una nueva constitución. A mí me parece increíble. Es algo que no sé si llorar o reírme a ese nivel. O sea, mira el caso Argentina. Mira el caso Argentina, que son capaces de reelegir la misma fórmula, pero ahora se llama vicepresidente. Hay una, no sé, hay una cuestión psicológica que sería bueno algún día analizar, de por qué sabiendo continuamos tropezando. Y no es que tropezamos con una pequeña piedra, tropezamos con una roca y nos damos completamente, ¡pa!, 2 veces. De hecho, les quería mostrar brevemente algo, que ustedes vean. Si se esperan un segundo. No sé si ven acá. Ustedes tienen Chile en el año 70, 73, cuando Salvador Allende empezó a aumentar empezó a aplicar sus políticas distributivas, ya iba cayendo, pues fue el golpe, siguió cayendo, en el gobierno militar aplicaron una política de choque para mejorar, y de hecho, aquí hay una cuestión importante que las personas sepan, lo más perjudicado de hecho fueron las empresas privadas, porque hasta ese momento las empresas privadas, las familias dueñas de empresas privadas eran muy protegidas por el Estado. Pero cuando Chile se liberalizó con las políticas de los Chicago Boys, entró la competencia, empezaron a importar, entonces hubo una quiebra masiva de muchas empresas, hubo una pérdida de empleos muy grande, y que acá a finales del 80, 88, si se fijan, Chile dejó la media latinoamericana que está acá para comenzar ya a subir. Esto en términos salario per cápita. Esto es salario real. Dejamos la media. Pero no es verdad, por ejemplo, que con Allende estábamos mejor. De hecho, íbamos en picada. Y aquí Allende fue declarado por el Senado,
fuera de la ley. Aquí comenzaron. Y una cuestión importante de saber es que las políticas liberalizadoras entregadas por los Chicago Boys no se aplicaron sino hasta un año y medio después, porque ya la situación en Chile estaba muy mal. Estaba muy, muy mal. Y hubo que hacer esa medida ya. Lamentablemente fue en un régimen, lamentablemente fue... Nosotros pensamos, no sé qué piensas tú, Ignacio, aquí nos vamos a poner un poquito filosóficos. ¿Se podría haber hecho esto si no hubiese habido un régimen militar? Mira, yo creo que cabe precisar que es lo primero entre nosotros porque siempre que salen o siempre que salimos a hablar los liberales, ¿no es cierto?, acerca de este periodo en Chile, dicen que los liberales estábamos, ¿no es cierto?, con una dictadura militar y que nosotros apoyamos una dictadura militar y todos, ¿no es cierto?, todas las violaciones de los derechos humanos. Primero cabe precisar, ¿no es cierto?, que nosotros como liberales creemos en la libertad y que nosotros jamás vamos a aceptar, ¿no es cierto?, una dictadura o alguna privación de las libertades individuales como se vivían, ¿no es cierto?, en el régimen militar, lamentablemente. Pero si tú me preguntas si es que había otra salida de esto, yo creo que no, porque hubiese sido sinceramente el golpe o una guerra civil que venía, que eso ya es sabido. Ahora, hay muchos autores también, hay muchos autores de la libertad que sí dicen, ¿no es cierto?, que de acuerdo a una coyuntura crítica de la historia, sí es necesario de repente para poder volver al orden, hacer un shock un shock intenso, ¿no es cierto?, de autoritarismo. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, es que dentro de las dictaduras, la única dictadura, a pesar, obviamente, ¿no es cierto?, que Pinochet nunca lo quiso, la única dictadura que fue entregada de forma democrática fue la dictadura de Chile, por lo que sé o por lo que tengo memoria. Entonces también esas son cosas que no se conversan. Y otra cosa, bueno, dentro de la explosión económica que tú comentaste, es el ladrillo, ¿no es cierto?, el plan económico, había sido escrito primeramente, ¿no es cierto?, para aplicarlo con Alessandri como gobierno económico. Tú dices, ¿no es cierto?, que se aplicó meses después o año y medio después. Yo diría que se aplicó un poco después porque la primera razón, dentro de lo que estuve investigando, que esto fue un paper muy interesante que me hizo sentido, fue que Pinochet tampoco en un principio nunca no quiso liberalizar la economía. Si él era un militar, él no era un economista. Entonces él, como todo militar, simplemente quería, ¿no es cierto?, llevar llevar la batuta, por así decirlo de alguna forma. Y cuando se dio cuenta que las cosas no iban a funcionar, ahí simplemente, ¿no es cierto?, dicen por ahí que llegó el libro a manos de un almirante o a manos de alguien y mágicamente, ¿no es cierto? Y ahí aplicaron el plan. Y ahí aplicamos, bueno, y ahí hasta lo que conocemos el día de hoy. Sí, lo que pasa es que hubo lo que entendieron los militares en esa época, que los chicos lograron convencerlos de esto, es que las razones por las cuales se llegó a elegir a Allende, se le llegó a elegir democráticamente un presidente marxista, fue por la situación de precariedad del país, que, como les decía al comienzo, abonó el camino para que las personas vieran en él, y sobre todo en sus discursos populistas y en las cosas panaceas que prometen, una salida más, otra más que prometían, a la pobreza, a la miseria que tenían. Entonces, los militares lograron entender que si ellos no cambiaban el modelo económico, esto iba a continuar. Aunque ellos impusieran una dictadura, si no hacían que las personas comenzaran a prosperar, ese resentimiento, esa necesidad de progresar, iba a terminar otra vez en que las personas iban a votar de nuevo este sistema. Por lo tanto, ellos entendieron que la única forma era liberalizando, cuestión que suena contraria a algo militar. Liberalizar. Claro. Ellos que son todo acerca del control central y tú sabes. Y fue por una cuestión netamente de que no querían que el país volviese a elegir el mismo modelo que le había llevado a elegir a Salvador Allende. Sí, sabes que hay algo súper interesante que tú acabas de mencionar. También esto ha sido un caballito de batalla, ¿no es cierto?, de la izquierda latinoamericana en contra de ataques a Friedrich von Hayek y a Milton Friedman, ¿no es cierto?, que supuestamente ellos eran dos pensadores neoliberales, ¿no es cierto?, que vinieron de Estados Unidos apoyando el régimen militar y la violación de los derechos humanos
efectuados por el régimen de Pinochet, cosa que no es cierta, sino que dentro de todas sus declaraciones ellos siempre niegan, ¿no es cierto?, estar en apoyo de algún régimen totalitario o algo que viole las libertades individuales. Y ahora, a mí me llama mucho la atención cuando se habla, cuando tú dices de liberalizar. Y en este caso sí cabe precisar que lo único que se liberalizó, ¿no es cierto?, fue la economía y fue el mercado. Entonces también, este es un punto crítico, encuentro yo, en Latinoamérica completa, y en México sobre todo también, que cuando hablan de liberalismo, ellos se imaginan simplemente la libertad de comercializar. Entonces la gente en general, las personas, ¿no es cierto?, no, no, no analizan el hecho de que el liberalismo en sí es una filosofía política que nace hace 300 años en Inglaterra. Bueno, y con eso, ¿no es cierto?, desencadena todo lo que conocemos de la Revolución Gloriosa, la Revolución Industrial, ¿no es cierto?, la eliminación de la pobreza mundial del 95% al 5%, y bueno, todas las bondades y las virtudes que tiene el capitalismo, que es lo que nosotros defendemos y lo que tenemos que defender. Pero, pero sí, ese es un tema interesante que tocaste acerca de liberalización. Luis. Fíjate una cosa, Francisco, para llevar a cabo ese tipo de reformas económicas, tiene que haber un consenso dentro de la sociedad que exija de que esas reformas tienen que ser hechas. Si ese consenso no existe, es muy difícil que pueda ser llevado a cabo a menos que sea por una dictadura, que fue lo que pasó en el caso de Chile. Por lo menos si lo llevamos ahorita al caso de Venezuela, ese consenso del país que se quiere y el país que se quiere llevar adelante y la forma como se debe llevar adelante no existe tampoco. Entonces, si en Venezuela se va a llevar a cabo, por ejemplo, una serie de reformas que busquen, como tú muy bien dijiste, liberalizar la economía, difícilmente pueda ser llevado a cabo por un régimen democrático, va a tener que ser una dictadura que lo haga. Aquí, por lo menos en el caso de Brasil, existe un consenso, digamos, dentro de la sociedad que existen ciertas reformas económicas que tienen que ser llevadas a cabo porque el país se tornó inviable de la forma que estaba siendo llevado a cabo. Y incluso la sociedad exige esa reforma. El punto es que ese consenso no llega a la parte política. Entonces los políticos dicen, mira, eso de estar reduciendo el tamaño del Estado como que realmente no es con nosotros porque nosotros vamos a perder poder. Y eso no es algo muy bueno para nosotros. Entonces ellos, los políticos están dejando a un lado ese tipo de reformas que están siendo exigidas por la sociedad. Entonces, para responder a tu pregunta, yo creo que depende un poco del contexto histórico y depende mucho del país. Pero principalmente yo creo que las dictaduras, más por una cuestión de pragmatismo, eh, son las que llevan a cabo este tipo de reformas. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que ya por la hora podríamos ir cerrando, ya bastante largo el programa. No sé si, Ignacio, te gustaría decir unas últimas palabras. No, bueno, yo creo que la verdad es que el tema de este episodio, ¿no es cierto?, desde la insurrección de octubre hasta el día de hoy, tiene, ¿no es cierto?, tiene esos distintos eventos que los marcan y bueno, ahora vamos a estar simplemente, como dijiste tú, en un salto a la deriva esperando qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, esta incertidumbre que nos está matando a todos y bueno, hacer nuestro trabajo desde las plataformas, desde las redes sociales, conversando con nuestros amigos y tratar de influir en este proceso, ¿no es cierto? Eso es lo más importante porque las cosas no están perdidas y para eso mismo hay que trabajar, ¿no? Sí. Luis. Francisco, Ignacio, yo creo que nosotros tenemos que ir acompañando todo este proceso que está ocurriendo en Chile y dar igualmente esta batalla desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, ir influenciando nuestro círculo de amigos también. Yo tengo amigos que viven en Chile. Y para tratar de minimizar los daños, porque ya el país tomó un rumbo que no sabemos a dónde va a llevar al país, a la sociedad chilena. Y eso quizás es preocupante. Y es muy preocupante, como tú decías, Francisco, de un paracaídas que no sabemos si va a abrir.
Entonces, bueno, vamos a estar atentos todos los defensores de la libertad porque no podemos perder un bastión, ¿no? Sí. Bueno, mis últimas palabras son decir que el gran cambio que hay que hacer, pero ya a nivel global, porque esto uno lo ve en todos lados, es comenzar a ver la realidad con los anteojos de la verdad, por decirlo de algún modo, en el sentido de que dejar de mirar el mundo de manera inmadura, infantil, pensando que cuestiones como constituciones y no las personas, su carácter moral, su trabajo, la pasión que meten en él, el amor que tienen por su familia, el respeto que tienen por los abuelos, que tienen por la naturaleza, por ellos mismos, sino que constituciones, cuestiones externas a la persona misma van a hacer los cambios. No me llevan a ningún lado si seguimos pensando de ese modo. Yo creo que parte de defender la libertad es comenzar a enseñar que como adultos tenemos que abrazar la responsabilidad y la libertad. No es solamente libertad, no es solamente derechos, como tú decías, Luis, sin responsabilidades. Es hora de asumir que como adultos tenemos que ser responsables. Y por eso nosotros, aunque tengamos la incertidumbre de una nueva constitución, estamos haciendo nuestra labor como adultos en defender la libertad. Y a todo costo, aunque sea impopular, porque es la responsabilidad que asumimos como adultos. Un niño se escaparía, un niño dejaría la responsabilidad. Un niño, como decía Jung, sobre el síndrome de Peter Pan, cuando las personas tienen ese síndrome, a la mínima presión, simplemente abandonan la tarea. No soportan el deber, no soportan la responsabilidad. Y yo creo que es importante que las personas entendamos el valor de la responsabilidad. La responsabilidad es algo que no se habla mucho y es hora de empezar a hablarlo. Y no sé si tenemos alguna pregunta de nuestro público. Creo que no. Ok. Francisco. Sí tenemos una pregunta. Sí, no, bueno, más que pregunta, primero felicitarlo por excelente la charla y te repito, más que pregunto, yo creo que creo que me gustaría dejar esta breve reflexión. O sea, fíjate, un punto fundamental. El problema de las constituciones en Latinoamérica se debe precisamente a que aquellas personas que realmente deberían defenderlas no las defendieron. En el caso de Chile, aquellas personas que debieron defender a capa y espada la constitución no lo hicieron, quizás por el temor de lo que ustedes han venido comentando excelentemente, el pecado original de esta constitución, y solamente se dedicaron a pregonar las maravillas económicas. Es más, yo personalmente, yo no soy chileno, yo soy venezolano, pero yo personalmente en mis clases yo siempre decía Chile, excelente, el performance de Chile, etcétera. Pero mira, había muchas otras cosas que había que relevar. Mira todos estos datos que ha dado tu invitado, discúlpame, se me escapa el nombre, pero Ignacio, fíjate, o sea, hay muchas cosas, pero ¿qué pasa? Los tecnócratas que se dedicaron 100% a implementar el modelo de los Chicago Boys y a mantener las instituciones, nunca defendieron la Constitución. Y yo personalmente asumo que fue por el temor a ser relacionado, porque lo mismo pasa en Venezuela. Cuando tú hablas del éxito económico del régimen, de nuestro Pinochet, que era Pérez Jiménez, mucho antes de Pinochet, eso fue en los años 50. Pero cuando tú hablas del éxito económico en los años 50 es que tú estás a favor de la dictadura. Entonces eso es lo que ha pasado también dentro de esto. Ahora yo creo que el futuro para Chile es bastante incierto. Ojalá les deseo lo mejor y bueno, continúen con esta labor tan ardua que tú estás haciendo. Te felicito porque es fundamental. Fíjate lo importante, el papel, el rol fundamental de los think tanks, de todos estos movimientos que nosotros estamos realizando en nuestros países a nuestra manera, porque esto ayuda a mantener informadas a las personas. Alguien nos escucha. No sabemos dónde, no sabemos quién, no sabemos cuándo, pero alguien nos escucha
Y eso es fundamental, no solamente quedarnos con los números, con la parte, el éxito económico, sino esto, la parte informativa, la parte de diseminar y expresar estas ideas que es fundamental. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Sintetizado todo muy bien. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en la charla de hoy. Por favor, compartan este video, denle like, síganos, porque esto lo estamos haciendo porque es nuestro deber. No percibimos nada a cambio, así que sería muy importante que ustedes le dieran el like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.